¿Se puede restaurar un recuerdo falso? Elena se hacía esa pregunta mientras el olor a cera antigua y aguarrás llenaba su pequeño taller en Triana. Fuera, el sol de junio empezaba a castigar las calles de Sevilla, prometiendo un calor sofocante, pero dentro, bajo la luz fría de los flexos, ella encontraba un refugio precario. Sus manos, manchadas de pigmento siena, acariciaban la delicada marquetería de un bargueño del 17. Devolverle la vida a la madera herida, rescatar la belleza oculta bajo capas de tiempo y abandono era su pasión, su lenguaje. Pero ese domingo, el bálsamo de su trabajo apenas mitigaba la ansiedad que le anudaba el estómago. Era el día del almuerzo familiar en casa de Carmen, su suegra. Una cita ineludible, un campo minado disfrazado de cordialidad andaluza. Javier, su marido, entró en el taller con esa sonrisa fácil que antes la desarmaba y ahora, a veces, le parecía una máscara. ¿Lista, cariño? Mamá nos espera. Elena asintió, limpiándose las manos en un trapo. Amaba a Javier, o al menos amaba la idea del hombre estable y cariñoso que conoció 5 años atrás, el ancla que buscaba tras una infancia marcada por la relación espinosa con su propia madre, una mujer crítica y distante. Pero ese amor se sentía cada vez más erosionado por la sombra omnipresente de Carmen. La casa de Carmen en pleno barrio de Santa Cruz era un reflejo de su dueña, impecable, tradicional hasta la asfixia, con un patio cuajado de geranios y una atmósfera cargada de historia familiar. O al menos la versión que Carmen elegía contar. Las paredes, cubiertas de fotos en marcos de plata, parecían observar cada movimiento. Carmen, viuda desde hacía una década, reinaba allí con una dulzura acerada, vestida siempre como para una recepción, sus joyas brillando con discreta ostentación. Sofía, la hermana de Javier, treintañera con ínfulas de empresaria de moda y una boutique exclusiva que apenas se sostenía, completaba el cuadro. El almuerzo transcurrió como siempre, la paella de Carmen. Nadie la hace como yo, ¿verdad, Javier? Los comentarios velados sobre la decoración demasiado moderna del piso de Elena y Javier en un edificio rehabilitado cerca de la Alameda, las alabanzas a la visión de Sofía y sus quejas sobre lo difícil que era mantener el nivel en los negocios. Elena comía en silencio, sintiendo la mirada evaluadora de su suegra. «Elena, hija», dijo Carmen de pronto, dejando los cubiertos con delicadeza. Su voz melosa era una señal de peligro. Estaba pensando, esa cómoda antigua que era de la abuela Remedios, ¿sabes cuál te digo? La del dormitorio de invitados. Es una joya, pero está un poco estropeada. Con esas manos que tienes, seguro que la dejas como nueva. Sería un detallazo por tu parte, un regalo para la familia. Elena sintió una punzada de alarma. La cómoda de la abuela Remedios era un mueble funcional, probablemente de los años 40, sin ningún valor artístico especial. Restaurarla, incluso superficialmente, le llevaría horas de su escaso tiempo libre. Carmen, me encantaría, empezó con cautela, pero ahora mismo tengo mucho trabajo acumulado en el taller. Quizás más adelante, o si quieres, puedo buscarte un buen restaurador. Y buscar un restaurador, la interrumpió Carmen, fingiendo sorpresa dolida. Pero, ¿cómo se te ocurre, mujer? Teniéndote a ti en la familia, además, es algo sentimental, ¿entiendes? Tiene que hacerlo alguien de casa. Miró a Javier buscando apoyo. Díselo tú, hijo, Elena a veces es tan independiente. Javier carraspeó, incómodo. Mamá tiene razón, Elena. Es un mueble de la familia. Ya sé que estás ocupada, pero podrías hacer un hueco, ¿no? Por mamá. Elena sintió la presión familiar cerrándose sobre ella. No era la cómoda, era el principio. Era la prueba de lealtad, la sumisión disfrazada de cariño filial. «Veré qué puedo hacer», murmuró, sabiendo que acababa de ceder terreno en una guerra silenciosa que no había elegido librar. La sonrisa de satisfacción de Carmen fue casi imperceptible, pero Elena la vio, y supo que aquello era solo el comienzo. Las semanas siguientes confirmaron sus temores. La restauración de la cómoda se convirtió en un tema recurrente, una excusa para que Carmen llamara a deshoras, apareciera por el taller sin avisar, solo pasaba a ver cómo iba lo mío, hija, y ofreciera consejos no solicitados sobre técnicas de restauración que desconocía por completo. Elena intentó poner límites amables. «Carmen, necesito concentrarme, te avisaré cuando tenga algo que enseñarte», pero rebotaban contra la determinación de su suegra. Javier, atrapado en medio, intentaba mediar con frases como «No te lo tomes así, Elena, mamá es mayor», o «Hazlo por mí, por llevar la fiesta en paz». La paz. Esa palabra que para Javier significaba ceder siempre, evitar la confrontación a cualquier precio,
aunque ese precio fuera la tranquilidad de Elena. Las discusiones entre ellos empezaron a ser más frecuentes, más tensas. —¿Es que no ves que me está manipulando? —le espetó Elena una noche, agotada. —¿Manipulando? Es mi madre. Solo quiere sentirse útil, participar —replicó él, y Elena vio en sus ojos no solo debilidad, sino una ceguera voluntaria. La interferencia de Carmen se extendió. Opinaba sobre la lista de la compra, sobre los amigos de Elena. Ese Mateo de tu taller, ¿no pasarás demasiado tiempo con él? Sobre sus planes de futuro. ¿Niños? Primero aseguraos de tener una buena posición, que Javier se merece lo mejor. Cada comentario era una aguja envenenada, lanzada con una sonrisa. Elena empezó a sentirse una extraña en su propia vida, sus decisiones constantemente cuestionadas, su espacio invadido. Un día, mientras trabajaba en la famosa cómoda en el taller, había decidido hacer una limpieza superficial y un encerado rápido para zanjar el tema. Algo le llamó la atención. Bajo una capa de barniz oscuro y suciedad, en una esquina poco visible del interior de un cajón, descubrió una pequeña etiqueta semidesprendida. Con cuidado, la levantó. Era de una tienda de muebles de segunda mano de los años 60, situada en una calle que ya no existía. No había rastro de la abuela Remedios ni de ninguna herencia familiar centenaria. Era una compra posterior, probablemente de Carmen, elevada a la categoría de reliquia por pura conveniencia o fantasía. Sintió una mezcla de ira y alivio. Tenía una prueba, pequeña pero tangible, de la fachada que Carmen construía. Esa noche se lo contó a Javier, mostrándole una foto de la etiqueta. Él frunció el ceño. Bueno, quizás mamá no recordaba bien de dónde venía. Es mayor, se le olvidan las cosas. La negación de Javier fue como un golpe. No quería ver. Prefería la mentira cómoda a la verdad incómoda. Poco después, Carmen cambió de táctica. La cómoda pasó a un segundo plano y el foco se centró en Sofía y su boutique. La pobre Sofía necesita un empujón, suspiraba Carmen en las comidas familiares. El negocio va regular, necesita invertir en nuevo stock, quizás una pequeña reforma. Si Javier pudiera echarle una mano. La mano se tradujo pronto en una cifra concreta, 20.000 euros. Sería una inversión familiar, claro, aseguró Carmen. Con el buen gusto de Sofía, seguro que lo recuperáis enseguida. Elena investigó discretamente. La boutique de Sofía era un capricho mal gestionado, con más deudas que ingresos. Las amigas de Elena que conocían el mundillo de la moda local confirmaban que era un pozo sin fondo. Invertir allí era tirar el dinero. Se lo explicó a Javier con datos, con números. Es una locura, Javi. No podemos permitírnoslo. Y aunque pudiéramos, sería un error. La reacción de Carmen fue explosiva, aunque contenida. Durante una cena, delante de Javier, adoptó un tono lastimero. Comprendo que tú no lo entiendas, Elena, viniendo de una familia diferente, dijo, dejando la frase en el aire. Elena sabía a qué se refería, a su madre, a su pasado, a su supuesta incapacidad para comprender los verdaderos lazos familiares. Quizás por eso te cuesta tan apoyar a la familia de tu marido. Hay que ser más generosa, hija. La vida te lo devuelve. Era un chantaje emocional burdo, pero efectivo. Vio la duda en los ojos de Javier. Desesperada, Elena buscó refugio en la amistad de Mateo, su colega restaurador. Era un hombre sensato, de pocas palabras, pero certeras. Le contó todo, la presión constante, la debilidad de Javier, las manipulaciones de Carmen. Mateo la escuchó con atención, sus ojos grises fijos en ella. «Elena», dijo al final con su calma habitual, «te estás ahogando. Esa mujer te está anulando y Javier lo está permitiendo. Tienes que poner un límite claro, definitivo, por ti». Las palabras de Mateo resonaron en ella. Límites. Una palabra fácil de decir, pero terriblemente difícil de construir cuando te han enseñado a evitarlos. Pero algo en su interior empezaba a cambiar. La restauradora paciente, la que buscaba la armonía a toda costa, estaba dando paso a una mujer herida que empezaba a sentir el frío acero de la resolución. La oportunidad para trazar esa línea llegó en la peor de las circunstancias posibles, durante la cena de Nochebuena. La casa de Carmen bullía de actividad forzada, con otros familiares invitados que completaban el teatro de la familia feliz. La tensión entre Elena y Carmen era un bajo continuo bajo las conversaciones triviales y los villancicos. Después de los postres, mientras recogían los platos, Carmen arrinconó a Elena en la cocina. Su voz era un susurro sibilante. «He estado pensando en lo de Sofía. 20.000 es mucho, lo sé, pero Javier podría pedir un préstamo personal, a su nombre, claro.
Tú solo tendrías que, bueno, apoyarle, firmar lo que haga falta si el banco lo pide. Es por la familia, Elena, por el buen nombre. Elena sintió un escalofrío. Ya no era una inversión, era avalar una deuda para el capricho de Sofía, orquestado por Carmen. Miró a su suegra, a esa mujer que sonreía mientras intentaba atraparla en su red. Y entonces la restauradora habló. No, Carmen, dijo, su voz sorprendentemente firme. No vamos a pedir ningún préstamo para la boutique de Sofía, y yo no voy a avalar nada. Es una mala idea y no vamos a hacerlo. La sonrisa de Carmen se congeló. Sus ojos se entrecerraron. Vaya, vaya. Así que la niña bonita saca las uñas. ¿Y quién te crees que eres para decidir sobre el dinero de mi hijo? Soy su mujer, replicó Elena, sintiendo cómo el miedo empezaba a ser reemplazado por una ira fría. Y ese dinero también es mío. Hemos construido nuestra vida juntos, con nuestro esfuerzo. Y no voy a permitir que se tire por la borda por un capricho o por mantener una fachada. ¿Fachada?, repitió Carmen, alzando la voz. ¿Te atreves a hablar de fachada? Tú, que vienes de donde vienes, que bastante favor te hicimos acogiéndote en esta familia. La conversación había atraído la atención. Javier apareció en la puerta de la cocina, pálido. ¿Qué pasa aquí? Pasa que tu mujer insulta a tu familia, exclamó Carmen, adoptando su papel de víctima. Dice que vivimos de las apariencias, después de todo lo que hemos hecho por ella. No he dicho eso, intervino Elena, mirando directamente a Javier. He dicho que no vamos a endeudarnos por la boutique, y he dicho la verdad sobre esa cómoda de la abuela. La encontré, Carmen, la etiqueta de la tienda de segunda mano. El silencio cayó como una losa. Carmen la miró con odio puro. Javier alternaba la mirada entre su madre y su esposa, su rostro una máscara de angustia. Era el momento. El momento que Elena había temido y a la vez ahora lo sabía, deseado. El momento de la verdad. Javier, dijo Elena, su voz temblando ligeramente pero clara, necesito que me apoyes. Necesito que le digas a tu madre que esto se ha acabado, que no puede seguir controlando nuestra vida, nuestro dinero, nuestras decisiones. Todas las miradas estaban puestas en Javier. Carmen lo miraba con lágrimas fingidas en los ojos, murmurando, «Hijo mío». Elena lo miraba esperando, conteniendo la respiración. Vio la lucha en su rostro, la agonía de la elección imposible para él, y entonces bajó la mirada. «Mamá», empezó Javier con voz ahogada, «Elena está nerviosa, no sabe lo que dice. Ha sido una noche larga». Se volvió hacia Elena. «Cariño, por favor, discúlpate con mamá. No es para tanto». No fue para tanto. Esas palabras resonaron en el vacío que se acababa de abrir en el pecho de Elena. No era la cólera de Carmen, ni la decepción de la familia. Era la traición de Javier, su incapacidad final para elegirla a ella, a ellos, por encima de la red tóxica de su madre. En ese instante supo que todo había terminado. La restauración era imposible. «No», dijo Elena con una calma que la sorprendió a sí misma. «No voy a disculparme. Y tienes razón, Javier, no es para tanto». Se quitó el delantal que llevaba puesto. Se acabó. Salió de la cocina, atravesó el salón lleno de rostros atónitos y recogió su abrigo y su bolso del perchero de la entrada. Nadie intentó detenerla. Abrió la puerta y salió a la fría noche sevillana. El aire gélido le golpeó la cara, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. Caminó sin rumbo fijo por las calles silenciosas del barrio de Santa Cruz, las luces de Navidad parpadeando como estrellas distantes. No lloraba. Sentía una extraña mezcla de vacío y liberación. Había perdido un marido, una familia política, pero había recuperado algo mucho más valioso, a sí misma. Los días siguientes fueron un borrón de trámites prácticos y dolor emocional contenido. Elena se instaló temporalmente en un pequeño apartamento alquilado cerca de su taller. Javier intentó contactarla, envió mensajes confusos, culpabilizadores, suplicantes. Elena no respondió. Sabía que cualquier conversación sería inútil, un intento más de arrastrarla de vuelta a la dinámica insana de la que acababa de escapar. Mateo fue su roca, ayudándola con la mudanza improvisada, escuchándola sin juzgar, simplemente estando ahí. El proceso de separación fue rápido y sorprendentemente civilizado en la superficie. No había hijos, ni grandes bienes que disputar más allá del piso que compartían, cuya venta acordaron repartir. Javier, guiado por Carmen sin duda, no puso grandes obstáculos legales, quizás esperando que fuera una fase pasajera de Elena. No entendía, o no quería entender, que la ruptura era definitiva. Elena se sumergió en su trabajo.
El taller se convirtió en su santuario, el olor a madera y barniz su única compañía constante. Restaurar objetos antiguos le daba una sensación de control, de orden, que contrastaba con el caos emocional que intentaba procesar. Cada pieza reparada era una pequeña victoria personal. Unos meses después, Mateo le contó con cierta reticencia que había oído rumores. La boutique de Sofía había cerrado definitivamente, dejando deudas considerables. Carmen, al parecer, había intentado vender la famosa cómoda de la abuela para conseguir liquidez, pero solo había obtenido una suma irrisoria, confirmando la sospecha de Elena sobre su escaso valor. La fachada de respetabilidad de Carmen se estaba resquebrajando en su círculo social. Javier seguía viviendo con ella, más apagado, más dependiente que nunca. Habían ganado la batalla por retenerlo, pero a un coste muy alto. Elena no sintió satisfacción, solo una profunda tristeza por Javier, por la vida que podrían haber tenido si él hubiera sido más fuerte, si hubiera entendido que el amor verdadero no exige la anulación de uno mismo. Pero esa tristeza ya no la paralizaba. Un año después de aquella Nochebuena, Elena estaba en su taller, terminando la restauración de un pequeño retablo del siglo XVIII. La luz dorada del atardecer sevillano entraba por el ventanal, iluminando las vetas de la madera limpia, los colores revividos. Había superado la tormenta. Estaba sola, pero no se sentía sola. Estaba en paz, reconstruida como las obras de arte que pasaban por sus manos. Había aprendido que algunas cosas no se pueden restaurar, que algunas relaciones están dañadas sin remedio, y que la restauración más importante